En la madrugada en que los gritos de los padres egipcios cortaron el cielo, Moisés comprendió que la libertad costaría más que cadenas rotas. El primogénito del faraón yacía muerto, y el propio faraón, desgarrado por el dolor, se transformaba en algo más feroz que el trono que lo había formado. Mientras el pueblo hebreo huía hacia lo desconocido, cargando panes sin levadura y siglos de humillación sobre sus hombros, Moisés caminaba con el corazón dividido, libertador o asesino, escogido o condenado. Con el desierto frente a él y el rey herido tras su sombra, Moisés debía enfrentarse no solo a los ejércitos de Egipto, sino al Dios que lo llamó y al pasado que jamás lo abandonó. El mar estaba cerrado, el tiempo se agotaba, y detrás de él, el faraón venía con la fuerza de 1000 demonios. ¿Qué se rompería primero, el agua o la fe? Antes de comenzar esta historia que atraviesa el desierto de la fe y del corazón humano, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás mirando. Quiero saber hasta dónde llega este viaje. Y si crees que los milagros suceden cuando todo parece perdido, suscríbete ahora al canal, porque hoy serás testigo del día en que la fe de Moisés fue probada por lo imposible mismo. El silencio de Egipto era el más extraño de todos los sonidos. Una quietud cargada, como el aire antes de una tormenta, como el instante en que una madre comprende que su hijo ya no volverá a respirar. La primera luz de la madrugada aún no había tocado los techos de barro de las casas egipcias, cuando el primer grito desgarró la ciudad. Un sonido agudo, desesperado, como si alguien hubiera sentido su propio corazón detenerse. Luego vino otro, y otro más. Pronto, una sinfonía de dolor se extendió por las calles de piedra, y la ciudad que se enorgullecía de su orden cayó en el caos. La muerte había caminado en la noche y había elegido a los primogénitos. Moisés estaba de pie, solo, con el bastón clavado en la tierra seca frente a la puerta de la ciudad. Sus ojos estaban enrojecidos no por el sueño, sino por una culpa que ni él sabía nombrar. Había escuchado la advertencia, había hablado como mensajero, y ahora cargaba sobre sus hombros el peso de cada grito que se elevaba. Sus propios pies parecían más pesados. Esa no era la victoria que había imaginado. Desde lo alto de la muralla veía las antorchas encendidas en los pasillos del palacio, gritos de mujeres, órdenes de soldados, carreras apresuradas. El primogénito del faraón estaba muerto, el heredero del trono. Un niño que Moisés había conocido de pequeño, que alguna vez lo llamó tío, sin entender por qué aquel hombre de ojos hebreos caminaba libre por los salones de piedra. ¿Ha terminado?, preguntó una voz detrás de él. Era Nadia. El velo cubría la mitad de su rostro, pero sus ojos estaban húmedos. Llevaba un cesto con algunos panes, y a su lado venía Caleb, de no más de 7 años, somnoliento y aferrado al vestido de su madre. Moisés no respondió. Solo miró a Caleb y, por instinto, colocó su mano sobre la cabeza del niño. Estaba vivo, y por poco, la marca de sangre sobre la puerta de la casa de Nadia aún estaba fresca. Esa marca había salvado la vida del niño y de tantos otros. ¿Nos dejarán ir?, insistió Nadia. Ya no tienen fuerzas para retenernos, respondió Moisés por fin. Pero eso no significa que no lo intenten. A lo lejos, un grito más fuerte resonó. Era distinto de los demás, un rugido de dolor que no pedía consuelo. Era el faraón. Moisés cerró los ojos y respiró profundo. Sabía que ese sería el último sonido que oiría antes de comenzar la travesía, y el primero que lo acompañaría hasta el fin de sus días. En el palacio, el cuerpo del príncipe yacía sobre sábanas doradas, los ojos abiertos, fijos en el techo de piedra tallada, como buscando las estrellas que nunca volvería a ver. El faraón estaba arrodillado junto al lecho, sosteniendo el rostro de su hijo con una ternura que nunca mostró en vida. Detrás de él, los soldados permanecían en silencio. Nadie se atrevía a hablar. La reina gritaba al fondo. Entre las criadas, los sacerdotes estaban en shock. Ningún hechizo había funcionado. Ninguna ofrenda había calmado al Dios de los hebreos. El faraón se levantó lentamente, miró a sus generales y sus ojos ya no contenían lágrimas, solo fuego. «Vayan», dijo con voz baja, más dura que la piedra. «Digan a Moisés que se lleve a su pueblo,
que se marchen, ahora. El general dudó. ¡Ahora!, rugió el faraón, y el sonido de su furia hizo temblar las ventanas. En la parte baja de la ciudad, los hebreos ya estaban reunidos. Los ancianos se apoyaban en bastones, las mujeres cargaban fardos con ropa, granos y mantas. Los niños lloraban de sueño y miedo. La prisa estaba grabada en cada rostro. Moisés caminaba entre ellos, orientando, tocando hombros, dando órdenes suaves. Aarón, su hermano, ayudaba a organizar a las familias en grupos. Había prisa, pero no gritos. La tragedia les había enseñado a respetar el silencio. «¡Moisés!», llamó a Aarón, acercándose. «¿Están listos? Debemos partir antes de que el faraón cambie de opinión». Moisés asintió, pero antes de dar el primer paso, miró hacia atrás. El humo de las casas egipcias aún se elevaba. El olor a muerte flotaba en el aire como un velo. Sabía que no había vencido. Nadie vence una noche como esa. Solo se sobrevive. Y así comenzó la travesía. No solo del Egipto al desierto, sino del miedo a la fe. De la esclavitud al desconocido. Del dolor a la promesa. Pero Moisés sabía que el camino no estaría hecho solo de arena. Estaría hecho de decisiones. Y cada una de ellas tendría un precio. El aire olía a humo y a pan sin fermentar. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento mientras, en silencio, un pueblo entero recogía su historia en costales raídos y trapos doblados. La madrugada estaba a punto de romper, pero nadie esperaba la luz del sol. Todos sabían que no podían quedarse un minuto más, no después de lo que acababa de pasar, no después de la muerte. Moisés caminaba entre su gente como un pastor herido, no gritaba, no daba órdenes con violencia, hablaba bajo, tocaba los hombros con suavidad, miraba a los ojos, la mirada de un hombre que ha visto demasiado y aún no termina de ver todo. «¡Que no se olviden del agua!», dijo Aarón, su hermano, mientras ayudaba a cargar un cántaro sobre el lomo de un burro. Nadie pasó junto a Moisés con Caleb abrazado a su cintura. El niño ya no lloraba, pero sus ojos grandes seguían llenos de confusión. «¿Nos vamos ya?», le preguntó Caleb, mirando a Moisés como si él tuviera todas las respuestas del mundo. Moisés se agachó un poco y le acomodó el cabello. No pudo sonreír, solo asintió. «Nos vamos, pero debes quedarte cerca de tu madre, pase lo que pase». El niño asintió también, como si ese pacto fuera suficiente para hacerlo sentir valiente. Pero Nadia, que miraba a Moisés en silencio, sabía que esa promesa era frágil. Nadie podía garantizar nada esa noche, ni siquiera Dios. Las puertas del gran portón se abrieron con un chirrido antiguo, como si el mismo Egipto se resistiera a dejarlos ir. La tierra temblaba bajo los pies de la multitud, no por los pasos, sino por el peso de lo que cargaban. Generaciones enteras de dolor, de gritos ahogados, de espaldas encorvadas por la esclavitud. Algunos llevaban herramientas oxidadas, como si no pudieran desprenderse del pasado. Otros llevaban huesos envueltos en telas, los restos de antepasados que no permitirían que se quedaran atrás. «¡Caminen!», decía Aarón, levantando los brazos. «Dios está con nosotros». Pero incluso esa frase sonaba hueca para algunos. ¿Dónde estaba Dios cuando golpeaban a nuestros hijos? ¿Dónde estaba cuando nos llamaban menos que animales? Moisés sentía esas preguntas en los ojos de su pueblo, pero no podía responderlas. Solo podía caminar con ellos. En el palacio, Faraón miraba las habitaciones vacías con un odio seco. No gritaba ya. Había algo más peligroso que la rabia, la calma que la sigue. «¿Ya se fueron?», preguntó, sin mirar a nadie. Un sirviente bajó la cabeza. «Sí, mi señor», en silencio, como sombras al amanecer. Faraón cerró los ojos un momento. En su pecho, el nombre de su hijo se repetía como una plegaria torcida. No había castigo suficiente para lo que sentía. No había tumba que pudiera llenarlo. «Déjenlos ir», murmuró. Pero mientras lo decía, una parte de él ya estaba planeando lo contrario. Fuera de las murallas, el pueblo avanzaba entre la oscuridad. Mujeres llevaban a sus hijos sobre los hombros. Ancianos murmuraban oraciones. Algunos miraban hacia atrás una y otra vez, como esperando ver a los egipcios venir con espadas. «¿Moisés?», preguntó Aarón mientras se acercaba. «¿A dónde exactamente vamos?». Moisés miró hacia adelante, hacia donde el desierto comenzaba a tragar la oscuridad. «No lo sé con certeza. Dios nos guiará».
¿Y si no lo hace? Moisés lo miró con tristeza. Entonces caminaremos hasta que él hable o hasta que no podamos más. El cielo comenzaba a pintar la línea más delgada de luz cuando el último grupo cruzó los límites de la ciudad. Algunos lloraron, no por tristeza, sino por miedo. Porque cuando uno deja atrás una vida, incluso una vida de sufrimiento, lo desconocido siempre da más miedo que el dolor conocido. Mamá, dijo Caleb, mientras señalaba con su dedo al cielo, ya somos libres. Nadia lo miró. Luego miró a Moisés, que caminaba unos pasos más adelante, con el bastón en la mano y el rostro endurecido. Aún no, mi amor, dijo en voz baja, pero estamos caminando hacia eso. Y el niño, como si entendiera que la libertad no era una puerta sino un camino, se abrazó a ella y cerró los ojos. Moisés sintió el primer rayo de sol en la nuca y por un instante pensó en mirar atrás. Pero no lo hizo, porque sabía que, en algún rincón del palacio, el corazón de Faraón aún ardía, y la venganza no tarda cuando el alma está quemada. La libertad apenas comenzaba, y el infierno apenas se estaba despertando. El sol ya se alzaba con fuerza cuando el polvo comenzó a cubrir los pies del pueblo. La arena del desierto no ofrecía descanso. No había árboles, ni sombra, ni una sola nube que aliviara el calor creciente. Solo el horizonte infinito y la sensación de que caminaban hacia algo que nadie sabía cómo nombrar. Moisés iba al frente. El bastón le servía tanto para avanzar como para no derrumbarse. A su alrededor, el silencio comenzaba a pesar. No había señales, no había palabras de Dios, solo el viento, las pisadas y el murmullo de las dudas que crecían como espinas en cada corazón. «¿Y si fue un error?», murmuró un hombre detrás de él, lo suficientemente alto para que otros lo escucharan. «¿Un error dejar Egipto?», respondió una mujer con voz seca. «¿Después de lo que vivimos allá? Sí, pero allá teníamos agua, comida. Aquí no hay nada». «Allá teníamos cadenas», interrumpió Nadia, girándose con rabia. «¿Prefieres volver y que tus hijos sean latigueados otra vez?». El hombre bajó la cabeza, avergonzado, pero las dudas ya se habían sembrado. Porque el hambre duele, el sol castiga, y el silencio de Dios, ese sí que pesa como una montaña. Caleb caminaba en silencio, de la mano de su madre. Sus pies estaban sucios, la frente perlada de sudor, pero no se quejaba. Observaba todo, con esa mirada que solo los niños tienen, como si buscara respuestas en las huellas que dejaban atrás. «Mamá, Dios nos está viendo». Nadia lo miró. Quiso decir que sí, que por supuesto, pero su voz no salió, porque ni ella lo sentía cerca. Era como si Dios los hubiese dejado justo en el borde del mundo y se hubiese dado la vuelta. A veces Dios guarda silencio porque quiere que aprendamos a escucharlo de otro modo, respondió, sin estar segura si se lo decía a él o a sí misma. Caleb asintió, pero sus ojos no parecían convencidos. Moisés detuvo el paso. El desierto frente a él era igual que una hora atrás. Ni un cambio, ni una señal. Cerró los ojos y apretó los labios. «¿Dónde estás, Señor?», susurró para sí. «¿Por qué me llamaste si ahora callas?». Nada, ningún viento, ninguna voz, ningún fuego en los cielos. Solo el crujido de los pasos tras él y el peso de la responsabilidad que lo hundía más que la arena. Aarón se le acercó. «Están inquietos». La gente empieza a murmurar. «Necesitan algo, una señal, una palabra, lo que sea». «Yo también», respondió Moisés con amargura, «pero él no ha dicho nada». «¿Y si nunca lo hace?», preguntó Aarón. Moisés lo miró sin enojo, con compasión. «Entonces caminaremos hasta que nuestros pies no puedan más, y si caemos, al menos lo haremos fuera de Egipto». Al mediodía se detuvieron cerca de unas formaciones rocosas. Era poca la sombra, pero suficiente para evitar que los más viejos colapsaran. Las mujeres repartieron agua con moderación, una gota por niño, un sorbo por adulto. Nadie se quejaba en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. ¿Y si esto no es libertad, sino una trampa? «¿Tú crees que Moisés sabe lo que hace?», preguntó uno de los hombres en voz baja, sentado a la sombra. «Dice que Dios le habla, pero Dios no está aquí», dijo otro. «Tal vez nunca estuvo», agregó un tercero. Nadia los escuchaba desde una roca cercana, dándole de beber a Caleb. Quiso gritarles, quiso callarlos, pero entendía su miedo. Ella misma lo sentía. Era un silencio demasiado largo, un Dios demasiado lejano.
Esa noche, Moisés se alejó del campamento y subió a una colina de piedras. El cielo estaba estrellado, hermoso e implacable. Se arrodilló en la arena con el bastón a su lado y por primera vez, desde que salieron de Egipto, habló con el corazón desnudo. No sé si me estás escuchando, pero si lo haces, necesito que hables. No por mí, por ellos. Ellos creen en mí y yo apenas me creo capaz de seguir respirando. Me diste esta carga, me diste estas almas. ¿Y ahora qué? ¿Nos dejas morir aquí? Silencio. Moisés bajó la cabeza. Sus lágrimas se mezclaban con el polvo. Era una oración sin respuesta, una súplica al cielo mudo. Pero en medio del silencio, algo cambió. Un viento suave acarició su rostro. No un viento cualquiera. Era diferente, cálido, envolvente, como una mano invisible. Y entonces, una voz. No tronó, no gritó. Fue como un susurro en su interior. Sigue caminando. Moisés abrió los ojos. No había nadie, ni fuego, ni luz. Pero su pecho se sintió un poco más ligero. Eso bastaba, por ahora. Se levantó, tomó el bastón y volvió al campamento. A la mañana siguiente Moisés caminaba al frente otra vez, los ojos menos turbios, el paso más firme. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque a veces una sola palabra puede sostener a un hombre por kilómetros. Y aunque el pueblo no lo sabía aún, esa palabra estaba por cambiarlo todo. El palacio olía a incienso y a muerte. El cuerpo del príncipe había sido envuelto en lino blanco, según los ritos sagrados, pero aún no lo habían sepultado. Faraón lo visitaba cada noche, como si esperara que el muchacho abriera los ojos y dijera que todo había sido un mal sueño, que no había una última plaga, que Moisés no lo había vencido, que el Dios de los hebreos no era más poderoso que Ra, pero el cuerpo seguía frío, inmóvil, irrevocablemente muerto, y cada noche Faraón se hundía un poco más en un pozo sin fondo. ¿Qué has decidido, mi señor?, preguntó uno de los generales con la cabeza baja. Los dejé ir, respondió Faraón con una calma falsa. Les di libertad, les di todo lo que pidieron. ¿Y eso le da paz? Faraón se volvió lentamente hacia él. Sus ojos ya no eran los de un rey, eran los de un padre que ya no tiene a quien proteger. Me dio silencio. ¿Paz? No, no hay paz cuando se entierra a un hijo. Pero hay algo peor que el dolor, y es la humillación. El general tragó saliva. Sabía lo que venía. Moisés jugó con nuestro orgullo, nos retó frente al pueblo, destruyó nuestras cosechas, nuestras aguas, nuestras creencias, y ahora se lleva a sus esclavos como si fueran héroes. Faraón se acercó al ventanal. Desde ahí se veían los establos, los carruajes, los caballos. ¿Sabe cuántos días han pasado desde que salieron? 3, mi señor. Faraón apretó los puños. 3 días es suficiente. No pueden haber ido tan lejos. El desierto los va a agotar. Los niños lloran. Los ancianos caen. Moisés no sabe guiar ejércitos ni pueblos. Nosotros sí. ¿Qué desea que hagamos? El rey volteó con el rostro endurecido por la ira. Ensíllenlo todo, que los carros estén listos, que los arqueros monten, lleven las espadas más afiladas y no tengan misericordia. ¿Y Moisés? A Moisés, tráiganmelo vivo. No quiero que muera fácil, quiero que me vea a los ojos cuando entienda que su Dios lo ha abandonado. Esa tarde, el palacio fue invadido por un movimiento febril, soldados corriendo, sirvientes preparando mantas, armas, provisiones. Los establos retumbaban con los cascos de los caballos impacientes. El oro de las ruedas brillaba bajo el sol. Faraón caminaba entre sus hombres como un demonio coronado. No hablaba mucho, no hacía falta. Su presencia lo decía todo. Este no era un rey en campaña, era un padre vengando a su hijo. Las madres del pueblo egipcio observaban desde sus casas, abrazando a sus pequeños con fuerza. Algunas no entendían por qué aún seguía la guerra. Otras sabían que la pérdida no se cura con sangre ajena, pero en Egipto nadie cuestionaba al rey. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó Nefertari, la reina, entrando en la sala donde Faraón se preparaba. Ya los dejaste ir. ¿Ahora quieres más muerte? Faraón no la miró. Tú no entiendes. Claro que entiendo. Perdimos a nuestro hijo. ¿Y ahora quieres perder a los demás también? Perdimos a nuestro hijo porque ese bastardo nos desafió, gritó Faraón.
por primera vez en días, porque su Dios nos humilló, porque lo tratamos como a un hermano y nos pagó con muerte. No fue Moisés quien mató a nuestro hijo, dijo Nefertari con la voz quebrada. Fue tu orgullo. Faraón se quedó en silencio. Por un segundo, el dolor se asomó en sus ojos, pero fue rápidamente sepultado por una furia aún más profunda. Ya no hay vuelta atrás, dijo. Si no los persigo, mi nombre no valdrá nada. Mi corona será barro, mi hijo será olvidado, y si los persigues, tú también morirás. Faraón se acercó a ella, acariciando su rostro con una ternura helada. Entonces moriré siendo rey, no mendigo. Al caer la noche, los carros estaban alineados, más de 600 carros de guerra, con sus jinetes, sus arqueros, sus lanzas y sus gritos de guerra. El estruendo de los metales, los cascos, el humo. Todo Egipto sabía que iban a cazar fantasmas en la arena. Faraón montó su carro dorado, miró al cielo por un instante. «Moisés», murmuró, «si tu Dios es tan poderoso que te salve esta vez». Y con un movimiento de su mano la marcha comenzó. El desierto tembló, la venganza se desató, y la sombra de los muertos venía con ellos. El sol ya no acariciaba la piel, la golpeaba. Las horas en el desierto se estiraban como serpientes sin fin. El sudor se mezclaba con el polvo, los labios se agrietaban, y los pies, desnudos o cubiertos con sandalias rotas, dejaban huellas que ardían en la arena caliente. Pero nadie se detenía, porque detenerse era morir, y porque detrás de cada paso venía el recuerdo de Egipto y la sensación de que algo terrible lo seguía. Moisés caminaba al frente, pero sus ojos no estaban en el horizonte, estaban en cada rostro que pasaba a su lado. Había niños con los brazos quemados por el sol, ancianas que ya no hablaban, solo suspiraban, madres que cargaban a sus bebés con los brazos dormidos por el cansancio. «Tenemos que descansar, Moisés», dijo Aarón con preocupación. «Algunos ya no pueden más». Moisés se detuvo, observó al pueblo. Más que caminantes, parecían sobrevivientes. El tipo de gente que ya no llora porque ha perdido incluso las lágrimas. «Solo un poco más», respondió. «Una colina más, y luego paramos». Nadia se arrodilló junto a una mujer que había colapsado en la arena. Le puso una manta sobre el rostro para cubrirla del sol y le dio agua con una tela mojada. Caleb sostenía una jarra que ya estaba casi vacía. «¿Aún falta mucho, mamá?», preguntó con la voz rasposa. «Un poco más», mintió Nadia. «¿Y si ya no hay más?», insistió él. «¿Y si el desierto es todo lo que hay?». Nadia lo miró. En sus ojos oscuros se reflejaba no solo la arena, sino también el miedo, el mismo que ella sentía, aunque no lo decía. «Entonces nos convertiremos en parte de él», susurró, pero no sin pelear antes. Desde lo alto de una duna, un joven gritó: «¡Vienen caballos! ¡Polvo! ¡Mucho polvo al fondo!». El grito se propagó como fuego. Moisés corrió hasta el borde y entrecerró los ojos. En el horizonte una nube se levantaba, pero no era del viento. Era más densa, rítmica, como el retumbar de algo pesado, algo organizado. «¡El ejército egipcio!», gritó otro hombre. El pánico fue inmediato. Madres comenzaron a correr sin dirección, abrazando a sus hijos. Los hombres levantaron palos, piedras, lo que tuvieran. Algunos cayeron de rodillas orando. Otros simplemente gritaron: «¡Nos van a matar! ¡Nos van a llevar de regreso! Moisés nos condenó». Moisés levantó el bastón con fuerza. «¡Silencio!», rugió. «Escúchenme». Pero la histeria no se detenía. El pueblo debilitado, herido, con la fe al límite, no podía escuchar nada que no fuera el retumbar de los caballos detrás de ellos. Aarón lo miró con desesperación. «Tienes que hacer algo». «¡Ya!». Moisés bajó la colina corriendo. Sus pies levantaban polvo. El corazón le golpeaba el pecho como tambor de guerra. Se paró frente a todos, alzó el bastón y gritó con una voz que no parecía suya: «Él no nos trajo hasta aquí para morir». El pueblo se detuvo, un silencio tenso, cortado solo por los llantos de los niños. «Sí»,
gritó un hombre entre la multitud. «Nos trajo a este infierno para que nos maten lejos de casa. Éramos esclavos, pero vivíamos», gritó otro. «Ahora somos fugitivos y vamos a morir». Moisés bajó el bastón lentamente. «¿De verdad quieren volver?», dijo con dolor. «¿Quieren regresar a los látigos, al barro, a ver cómo sus hijos mueren haciendo ladrillos?» Miró a cada uno por uno, ojos cansados, ojos rotos. «No tengo respuestas para todo, no tengo mapas, pero tengo fe, y sé que Él no se ha olvidado de nosotros, no ahora». «¿Y dónde está?», gritó alguien. «Tal vez», susurró Moisés, «tal vez justo donde estamos parados. Tal vez está en cada paso que dimos, en cada herida que aguantamos, en cada gota de sudor que no cayó en vano. Tal vez está esperando a que dejemos de buscar fuera y lo miremos dentro». El pueblo guardó silencio, no porque entendiera todo, sino porque necesitaba creer en algo, en cualquier cosa, y por ahora creían en Él. «Descansen aquí», ordenó Moisés finalmente. «Solo un momento, luego seguiremos». Mientras tanto, en la distancia, el ejército de Faraón se acercaba, carros de oro, lanzas brillantes, escudos que reflejaban el sol como espejos del infierno, y en medio de todo Faraón, de pie, con la mirada fija en la arena, como si pudiera verlos ya, temblando. «Moisés», murmuró con una sonrisa torcida, «no tienes a dónde correr». Esa noche el viento cambió. No era más caliente, no era más fuerte, era distinto. Llevaba un olor que nadie podía identificar, pero Moisés lo sintió. Algo se acercaba, y no era Faraón. Esa noche, mientras la mayoría dormía entre piedras y mantas desgastadas, Moisés se alejó en silencio. No dijo a dónde iba, no pidió compañía, solo caminó, como lo había hecho muchas veces desde que comenzó este viaje, con la mirada clavada en el cielo, buscando respuestas en un Dios que hablaba poco y exigía mucho. El viento arrastraba granos de arena que golpeaban su rostro. No era una tormenta, era una caricia áspera, como si el mismo desierto quisiera recordarle que aún estaba ahí y que no lo dejaría ir sin cicatrices. Se detuvo en una colina, la misma desde donde, días atrás, había sentido por primera vez el calor de esa voz interna que lo empujaba a seguir. Miró hacia atrás. En la lejanía, las antorchas del campamento titilaban como luciérnagas, y aún más atrás, una nube de polvo avanzaba en la oscuridad. Los egipcios venían, y venían con hambre. Moisés se sentó en una roca, el bastón a su lado. Sus manos temblaban, sus labios estaban partidos, y sus ojos ya no tenían la firmeza del líder, tenían el peso del humano. «No pedí esto», susurró. «Nunca lo hice». El viento le respondió con un suspiro seco. «Yo no quise ser líder. Yo solo quería desaparecer en el desierto, ser un hombre común, no cargar con las lágrimas de tantos». Se tapó el rostro con las manos. Su espalda temblaba, pero no de frío. «¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien con fuerza, con fe suficiente? ¿Por qué a un hombre roto lo haces guía de otros?» Sus palabras se ahogaban en la noche, pero no esperaba respuesta. Sabía que Dios hablaba cuando quería, no cuando uno lo rogaba. Recordó la primera vez que lo escuchó. No fue una voz como las humanas, fue una certeza dentro del pecho, algo que no se podía explicar, solo sentir. La zarza ardía, el fuego no la consumía, y desde ese fuego, una presencia lo llamó por su nombre: Moisés. Entonces era un pastor simple, huía del pasado, del crimen, del dolor, y esa voz le pidió volver al lugar donde lo odiaban, donde lo temían. «Libera a mi pueblo», le dijo. Y él, como un niño tembloroso, había respondido: «No puedo, no soy nadie, no sé hablar bien, no me escucharán». Pero la voz fue firme: «Yo estaré contigo». Moisés abrió los ojos. Esa promesa lo había sostenido, pero ahora el silencio era más fuerte que esa voz. O quizás él se había alejado tanto que ya no podía oírla. Una piedra cayó a su lado, se volteó. Era Caleb, con los pies descalzos y el cabello revuelto. «¿Qué haces aquí, pequeño?» «Te vi irte», respondió el niño, encogiéndose de hombros. «Y no quiero que estés solo». Moisés suspiró, le hizo un gesto para que se sentara junto a él. «¿Tú no tienes miedo?», preguntó. «Sí, pero cuando tú estás cerca, me da menos miedo».
Moisés sonrió por primera vez en días. No porque tuviera fuerza, sino porque entendió algo. El liderazgo no es una corona, es una herida abierta, un lugar donde uno sangra primero, para que otros no tengan que hacerlo tanto. ¿Tú crees que Dios nos está viendo?, preguntó Caleb. Moisés miró el cielo estrellado. Sus ojos ya no estaban rotos, solo cansados. Sí, pero no siempre desde arriba. Entonces, ¿desde dónde? Moisés puso la mano en el pecho del niño. Desde aquí. Caleb se quedó dormido sobre su hombro. Moisés lo cubrió con su manto, miró hacia el horizonte una vez más. La nube de polvo seguía creciendo. Faraón venía, el pasado venía, la muerte venía, pero esta vez Moisés no estaría solo, no porque Dios hablara más, sino porque él, finalmente, había aprendido a escuchar en el silencio. El bastón no era mágico, no tenía piedras incrustadas, ni brillaba al sol. Era un simple trozo de madera, gastado, con marcas en la empuñadura y una ligera curvatura al final. Pero Moisés lo sostenía como si fuera parte de su cuerpo, porque lo era. Aquel bastón había tocado las aguas del Nilo y las había vuelto sangre. Había golpeado el polvo y hecho surgir plagas. Había sido levantado frente al poder del imperio más grande del mundo y había sostenido a un hombre que nunca se sintió digno de tenerlo. El recuerdo llegó como un relámpago. Moisés estaba nuevamente frente a la zarza ardiente. El fuego danzaba, pero no devoraba. El calor no quemaba, y la voz, esa voz sin boca, sin rostro, lo atravesaba desde dentro. ¿Qué tienes en la mano? Un bastón, respondió Moisés, sin entender. Lánzalo al suelo. Lo hizo. El bastón se convirtió en serpiente. Moisés retrocedió, asustado. Tómala por la cola, ordenó la voz. Con miedo obedeció. La serpiente volvió a ser bastón, el mismo, pero ahora era distinto. Ya no era solo una herramienta, era símbolo de una promesa. Con esto, dijo Dios, mostrarás mi poder. El campamento hebreo comenzaba a despertarse. Las madres preparaban lo poco que les quedaba. Los hombres reunían sus pertenencias. El sol aún no salía, pero el murmullo del ejército que se acercaba era más fuerte que cualquier sueño. Hoy nos alcanzan, dijo Aarón, mirando al horizonte con el ceño fruncido. Si no hacemos algo, será una masacre. Moisés permanecía en silencio, observando el bastón entre sus manos. Era como mirar una vida entera en un solo objeto. ¿Recuerdas cuando eras solo un pastor?, murmuró. Aarón lo miró desconcertado. Sí, y ahora eres líder de miles. No, solo soy un pastor con más ovejas heridas. Aarón no dijo nada más. Sabía que Moisés estaba hablando desde lo más profundo. Era un momento entre él y Dios y nadie debía interrumpirlo. Nadia, por su parte, ataba el manto de Caleb con firmeza. Hoy no te sueltas de mí, le dijo. Pase lo que pase. ¿Vamos a correr?, preguntó él, aún medio dormido. No, vamos a caminar hacia la libertad, aunque tiemble la tierra. Moisés subió a una roca, el bastón en alto. El pueblo lo miró. Silencio absoluto. No teman, dijo con una voz que ya no era temblorosa. Hoy verán algo que sus hijos contarán por generaciones. Un murmullo se extendió entre todos. Faraón viene con todo su poder, con caballos, lanzas, carros de guerra, pero nosotros venimos con dolor, con heridas y con fe. Alzó el bastón hacia el cielo. Dios no nos ha traído hasta aquí para morir. No ahora, no así. Bajó la mirada hacia el desierto. Aún no sé cómo, pero Él abrirá un camino. A lo lejos, el sonido de los tambores egipcios comenzaba a rebotar en las dunas. Las tropas se acercaban. Las columnas de polvo eran gigantes. El terror volvía a apretar gargantas. Pero Moisés no se movía, porque dentro de él una nueva certeza crecía. Cuando mi voz ya no alcance, su palabra hablará por mí, dijo para sí mismo. Y cuando mis manos caigan, este bastón se alzará en mi lugar. Porque no era el bastón, era lo que representaba. Era la señal de que Dios aún caminaba con ellos. La noche cayó con lentitud, como una manta pesada sobre un pueblo exhausto. Las estrellas titilaban sobre el campamento, ajenas al miedo que se respiraba. El viento soplaba con un murmullo seco, como si el mismo desierto susurrara advertencias.
Nadia sentó a Caleb junto al fuego, que apenas lograba sostenerse con ramitas secas. El niño no hablaba. Ya no preguntaba por qué caminaban, ni a dónde iban. Solo abrazaba sus rodillas y miraba el fuego como si pudiera esconderse dentro de él. ¿Tienes frío?, preguntó Nadia. Caleb negó con la cabeza. Ella le acarició el cabello como si eso pudiera alejar el horror que se avecinaba. A su alrededor, los demás se acomodaban como podían. Algunos intentaban dormir, otros oraban en silencio, pero Nadia no buscaba descanso. Esa noche, su cuerpo estaba quieto, pero su alma sangraba. Moisés pasaba entre los grupos, revisando, consolando, dando instrucciones, pero al ver a Nadia sola, se detuvo. ¿Puedo sentarme? Ella asintió, sin mirarlo. Él se acomodó a su lado, cruzando las piernas, con el bastón sobre las rodillas. Caleb está fuerte, dijo. Tiene el corazón de su madre. Ella soltó una risa muy baja, casi sin fuerza. Luego guardó silencio unos segundos. Cuando por fin habló, lo hizo sin levantar la mirada. Nunca te conté por qué le puse ese nombre. Moisés ladeó la cabeza. ¿Por qué? Porque significa valiente. Pero no fue por esperanza, fue por miedo. Miedo a que si no era fuerte no sobreviviera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ya había perdido a uno, Moisés, mi primer hijo. También se llamaba Caleb. Lo mataron los capataces por no cargar rápido un saco de barro. Tenía 6 años. Moisés bajó la mirada. No dijo nada. No había palabras para eso. No grité, no peleé, no hice nada. Solo lo abracé hasta que su cuerpecito se enfrió. Y luego lo enterré detrás de nuestra choza con las manos, en la noche, para que no lo vieran. Las lágrimas caían sin ruido. Desde entonces no he vuelto a llorar en voz alta, porque allá llorar era peligroso. El dolor te hacía débil, y ser débil era una sentencia. Moisés tragó saliva. Nadia, no me digas que lo sientes. Sé que lo sientes. Por eso estás aquí. Lo miró, y en sus ojos había algo más fuerte que el llanto. ¿Verdad? Por eso creo en ti, porque no eres un héroe, porque también estás roto. El silencio entre ellos se hizo más profundo, no incómodo, solo humano. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, preguntó Nadia. Que cuando llegue el momento, si los egipcios nos alcanzan, yo no voy a correr. Voy a esconder a Caleb. Voy a abrazarlo como abracé al primero. Y esta vez no voy a soltarlo, aunque tenga que morir con él. Moisés apretó los labios. La rabia le trepaba por el pecho como un fuego viejo. No contra Nadia, contra todo lo que les había sido arrebatado. No vas a morir, dijo. No hoy, no así. Caleb vivirá, y tú lo verás crecer. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Tú vas a vivir? Moisés miró el cielo estrellado. Esa pregunta no tenía respuesta. No vine a salvarme, dijo finalmente. Vine a cumplir, aunque eso me cueste todo. Nadia lo miró un instante más, y luego bajó la cabeza, abrazando a Caleb, que ya dormía en su regazo. Moisés se levantó, volvió a mirar al niño, y sin decir palabra, colocó el bastón junto a sus pies por un momento. Lo tocó con reverencia. Luego lo alzó de nuevo y siguió su camino entre la oscuridad. Y Nadia, con lágrimas corriendo por las mejillas, no lloró en voz alta, como siempre, como nunca, solo en silencio. El aire cambió, fue casi imperceptible al principio, un murmullo bajo la piel, un frío que no venía del clima, sino de algo más profundo, como si el mismo desierto hubiera contenido el aliento, como si la tierra supiera lo que venía antes que los hombres. Moisés sintió el temblor primero, no en los pies, sino en el pecho. Caminaba en silencio entre los últimos grupos del campamento cuando la arena vibró. Se detuvo, agachó una rodilla, tocó el suelo. El retumbar no era natural, era rítmico, constante, una marcha. Sus ojos se levantaron hacia la colina más alta. Del otro lado, la muerte venía con uniforme. Los carros de guerra egipcios bajaban como una ola de acero. Las ruedas doradas levantaban polvo, los caballos resoplaban espuma y los soldados gritaban como si ya saborearan la victoria. Lanzas al frente, arcos tensos, disciplina perfecta. Al centro del ejército, Faraón permanecía de pie en su carro. No necesitaba gritar. Su sola presencia bastaba para helar el alma. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, en el punto exacto donde la caravana
de esclavos se arrastraba con lo poco que tenía. «Ya los veo», dijo, sin emoción. «Están más cerca de lo que pensaba». «Están acorralados, mi señor», dijo un general montado junto a él. «Frente a ellos, el mar. Detrás de ellos, nosotros». Faraón asintió, como quien observa un rebaño antes del sacrificio. Entonces, no hay más que hablar. En el campamento, un joven gritó desde la cima de la colina: «¡Ahí vienen! ¡Vienen hacia nosotros!». El pánico estalló como una chispa en pólvora seca. Los egipcios están aquí, nos alcanzaron, nos van a matar». La desesperación se apoderó del pueblo. Madres corrían con sus hijos, hombres gritaban sin dirección, ancianos tropezaban entre las rocas. Los sonidos eran caos, sollozos, gritos, oraciones, insultos, maldiciones. «¡Moisés!», gritaban desde todos lados. «¿Qué hacemos?». Nadie sostuvo a Caleb contra su pecho. El niño temblaba. No preguntaba esta vez. Solo apretaba los ojos, como si al cerrarlos pudiera desaparecer la pesadilla. Aarón corrió hacia Moisés, agitado. «¿Ya los vieron? Están a menos de un día. Si no hacemos algo, será el fin». Moisés no respondió. Miraba al mar, azul, inmenso, inquebrantable, una pared de agua. No había camino, no había escapatoria. El pueblo rodeó a Moisés, clamando con rabia y miedo: «¿Para esto nos trajiste aquí? ¿Para morir en la arena como animales? Nos hubieras dejado en Egipto, al menos allá teníamos tumbas». Moisés cerró los ojos. Cada palabra era un golpe, cada reclamo, una grieta más en su alma. Pero no habló, no aún. «¿Dónde está tu Dios ahora?», gritó una mujer. «¿Qué clase de profeta eres si nos llevas directo a la muerte?», vociferó otro. Moisés apretó los puños, no para defenderse, sino para sostenerse. Un niño comenzó a llorar. Era un llanto distinto, no de hambre ni de cansancio. Era el llanto de un alma que entendía, aunque no pudiera explicarlo. Era Caleb. «Mamá, tengo miedo». Nadia lo apretó más fuerte, pero ella también tenía miedo, y esta vez no podía esconderlo. Moisés subió lentamente a una roca. El bastón temblaba en su mano. El viento le azotaba el rostro, pero en sus ojos algo había cambiado. Ya no era miedo, era decisión. «Escúchenme», gritó con una voz que retumbó incluso más que los tambores de guerra. El pueblo se detuvo. Poco a poco, las voces se apagaron. Solo se escuchaban los sollozos de fondo y el murmullo lejano de los cascos enemigos. «No teman», dijo Moisés, «porque hoy verán algo que cambiará la historia». «¿Qué historia? Si vamos a morir aquí», gritó alguien. «Escuchen», insistió Moisés, alzando el bastón. «Dios peleará por nosotros. Ustedes solo manténganse firmes». Un silencio pesado cayó sobre el campamento. Moisés bajó lentamente. Caminó hasta el borde de la playa. El mar rugía con sus olas. Era imponente, inmóvil, hostil. Aarón lo alcanzó. «¿Qué vas a hacer?». Moisés no respondió. Cerró los ojos. Respiró hondo. «Lo que él diga». En lo alto de la colina, Faraón detuvo su carro. Desde ahí podía ver el campamento hebreo claramente, sus hombres sin armas, sus niños descalzos, sus mujeres cansadas. Los carros egipcios comenzaban a rodear. «No van a resistir», dijo su general. «No, pero tampoco van a olvidar», susurró Faraón, y su corazón ardió una vez más. No por odio, sino por venganza, por el hijo que no volvió, por el orgullo que Moisés le arrebató, por cada noche en que el palacio fue silencioso. «Esta noche los haré polvo». Y del otro lado, en la arena, Moisés apretó el bastón con ambas manos. «Señor», murmuró, «¿es ahora o nunca?». El mar rugía. El cielo comenzaba a oscurecer, y detrás de la colina, Faraón respiraba, con la furia de 1000 muertos. El sol caía detrás de las dunas y el cielo se pintaba de tonos que parecían sangre diluida en fuego. El mar frente a ellos no era azul ni tranquilo. Rugía. Golpeaba la costa como si también estuviera en guerra, como si supiera que esa noche sería testigo de algo más grande que su propia furia. Y sin embargo, el pueblo temblaba. Los hebreos estaban atrapados entre dos monstruos, el mar que no cedía
y la muerte que venía cabalgando desde las colinas. Moisés estaba de pie frente al agua. No hablaba, no se movía, solo respiraba con dificultad, como si cada inhalación fuera una decisión. El bastón seguía firme en sus manos, pero sus piernas, esas temblaban. Aarón se le acercó. «Tienes que hacer algo», dijo con urgencia. «Están perdiendo la cabeza, Moisés». Moisés giró la mirada. Lo vio con ojos vacíos. «¿Y qué hago, hermano? ¿Les digo que se metan al agua? ¿Que caminen hacia lo imposible? No puedes rendirte ahora». «No me estoy rindiendo, me estoy quebrando». En el campamento la gente gritaba: «Nos mintió, no hay Dios, que nos devuelvan a Egipto». Un grupo de hombres se acercó a Aarón furiosos. «Ya basta, nos vamos. Si tenemos que negociar con Faraón, lo haremos. Es mejor vivir esclavos que morir libres». Nadie se interpuso. «¿Van a volver al látigo? ¿A enterrar más hijos? ¿Eso quieren?». Uno de ellos la empujó con rabia. «Tú cállate. Ni siquiera sabes si Moisés tiene palabra de verdad». Caleb se interpuso frente a su madre, temblando. «No la toques». El hombre lo miró y por un instante dudó. El odio en sus ojos se quebró al ver al niño. Dio un paso atrás. Nadie abrazó a su hijo, con lágrimas contenidas. «¿Esto es fe?», susurró. «¿Esto es lo que somos sin esperanza?». Moisés cayó de rodillas. Ya no podía más. Miró al cielo. Las nubes se arremolinaban. El viento azotaba su túnica, pero el cielo seguía en silencio. «¿Dónde estás?», gritó con toda su fuerza. «Me dijiste que estarías conmigo, ¿y ahora me dejas solo? Dime qué hacer». El mar rugía más fuerte. Una ola lo empapó de pies a cabeza. Era como si incluso el agua se burlara de él. «Yo no puedo», susurró. «No soy suficiente». Pero entonces algo ocurrió. Un murmullo suave, no en el viento, no en el cielo, en su pecho. Una frase. No era grito, no era trueno, era un susurro que ardía como fuego. «No es tu poder el que abrirá el camino, es mi promesa». Moisés abrió los ojos. El bastón parecía más ligero, su alma menos sola. Se levantó, volvió al campamento, caminó entre el pueblo. Nadie hablaba, nadie lo miraba. Ya no era el profeta, ya no era el guía, solo era un hombre más. Pero entonces alzó el bastón y su voz, rota pero firme, cortó el aire. «Basta». Todos voltearon. «No vamos a morir aquí. No fuimos sacados de Egipto para ser enterrados en la arena». El pueblo escuchaba. Algunos con esperanza, otros con rabia, pero escuchaban. «Dios no ha terminado con nosotros, y aunque no lo vean, Él sí ve el camino». Se acercó al mar. El agua seguía rugiendo, pero él no tembló esta vez. Nadia, con los brazos alrededor de Caleb, susurró: «Mira bien, hijo, porque lo que vas a ver, nadie más lo ha visto jamás». Moisés cerró los ojos, levantó el bastón. El viento cambió, no como antes. Esta vez sopló desde dentro del mar, como si algo desde el fondo respondiera. Un zumbido llenó el aire. Las olas se detuvieron por un instante, como si el tiempo contuviera la respiración. Y luego, una explosión de agua, no violenta, no caótica. El mar comenzó a partirse. Desde el centro, las aguas se elevaron hacia los cielos, como muros líquidos, dejando entre ellas un pasillo de tierra firme. No lodo, no fango, tierra seca, un camino, un milagro. El pueblo gritó, pero esta vez no de miedo, de asombro, de fe que volvía a nacer. Moisés bajó el bastón lentamente. «Avancen», ordenó. «Caminen, no miren atrás». Y por primera vez, el miedo no los detuvo. El barro ya no los rompía. La fe, esa fe que se quebró como barro, ahora se fundía como hierro en el fuego. Nadie se movió al principio. El mar, ese monstruo infinito que durante horas los había amenazado con sus rugidos, ahora se abría ante sus ojos, como si hubiera sido cortado por una espada invisible. Dos enormes muros de agua, altos como palacios, vibraban a cada lado. Se agitaban. Vivían, pero no caían, y en medio la tierra firme, seca, oscura, esperando. Era un camino imposible, un puente entre la fe y la locura, una puerta donde nunca hubo entrada, pero era la única salida. «¿Esto es real?», susurró Aarón. Moisés no respondió. Tenía los ojos clavados en el pasillo que se abría frente a ellos. El bastón seguía en su mano, pero ya no lo sentía. Su cuerpo temblaba. No por miedo, sino por la magnitud de lo que acababa de presenciar. Dios había respondido, no con palabras, con camino. «Avancen»,
gritó Moisés al pueblo. Ahora, antes de que se cierre. Pero el pueblo dudaba. Algunos lloraban, otros simplemente se paralizaban. ¿Cómo dar el primer paso hacia lo sobrenatural? Nadie lo entendió. Sostuvo a Caleb con fuerza y caminó hasta el borde del mar partido. El niño miraba el muro de agua con los ojos desorbitados. ¿Qué hay adentro?, preguntó. Lo mismo que hay en todos nosotros, respondió ella. Miedo, pero hoy vamos a caminar con él. Y sin esperar a nadie, entró, paso a paso, como quien cruza una línea que separa el ayer del mañana. Al verla, otros comenzaron a moverse. Lentamente, los hebreos dejaron atrás la arena del desierto y entraron al corazón del mar. Sus pies tocaban tierra firme. El suelo no era blando, era sólido, seguro, como si el mar no solo hubiera cedido, sino que también hubiera preparado el terreno. Cientos, luego miles, avanzaban. Algunos miraban los muros de agua con terror. Podían ver peces nadando al otro lado, medusas flotando en suspensión, incluso sombras de criaturas enormes que parecían observarlos desde la profundidad. Pero el camino seguía ahí, abierto, milagroso, vivo. ¡Moisés!, gritó Aarón. ¡Faraón! ¡Ya bajó la colina! Moisés miró hacia atrás. Sí, ahí estaban, como una tormenta de acero. Los carros ya bajaban a toda velocidad. Las lanzas brillaban, las antorchas ardían, y en medio, Faraón de pie, con los ojos llenos de furia. El tiempo se acortaba. Moisés volvió al pueblo. ¡Más rápido! ¡No se detengan! ¡No miren atrás! El viento soplaba con más fuerza. El mar vibraba. Las gotas salpicaban como si el océano se inquietara al ver a sus hijos caminando dentro de él. Caleb tropezó. Nadie lo levantó de inmediato. ¿Estás bien? El niño asintió, pero sus labios temblaban. Siento que nos están mirando. Ella lo abrazó. Sí, hijo. Nos miran todos los que nunca creyeron, pero también nos mira aquel que siempre supo que llegaríamos hasta aquí. Uno de los ancianos cayó al suelo. Su bastón se rompió. Una mujer gritó. Intentó cargarlo. Moisés llegó hasta ellos, lo levantó con Aarón. No podían dejar a nadie atrás. Cada paso dentro del mar era una batalla. No contra el agua ni contra el ejército. Era contra el miedo, contra esa voz interna que gritaba: «Esto es imposible». Pero el pueblo avanzaba, milagro tras milagro, paso tras paso. Desde lo alto, Faraón detuvo su carro por un instante. Observaba el mar partido, el camino abierto, y no entendía. «¿Qué es esto?», murmuró. «Magia», dijo su general. «No», negó Faraón con rabia, «no es magia, es desafío, es Moisés retándome por última vez». Sin esperar más, azotó a los caballos. El carro descendió. «Atraviesen ese mar», ordenó. «Si su Dios puede abrirlo, yo puedo cruzarlo». Moisés giró la cabeza. El sonido de los carros entrando al pasillo del mar era un trueno. «¡Ya vienen!», gritó alguien. «¡Nos alcanzan! ¡Rápido! ¡Corred!», gritaban otros. Nadie no podía ir más rápido. Caleb tropezaba. La multitud empujaba. Algunos lloraban, otros gritaban. El caos volvía a crecer. Pero esta vez, no como duda, era urgencia. «Moisés», llamó Aarón, «ya casi estamos al final». Moisés miró el bastón, luego el mar, luego el cielo. El pueblo estaba cruzando, y detrás venía el rugido de Egipto, y entonces lo supo. El mar no tenía puerta, porque el que entra, entra por fe, pero el que persigue jamás saldrá. Moisés bajó el bastón, el cielo rugió, el viento se detuvo, y el mar esperó. Solo por un momento más, los cielos se oscurecieron, no como cuando viene una tormenta, no como cuando cae la noche. Fue diferente. Una sombra descendió como un manto pesado, espeso, sagrado, como si Dios mismo hubiera bajado a observar lo que estaba por suceder. El último grupo de hebreos cruzaba aún entre los muros de agua, corriendo, jadeando, empujando. Madres cargaban a sus hijos. Ancianos eran arrastrados por los más jóvenes. Las voces eran gritos de urgencia, no de miedo. Ya no se trataba de escapar, se trataba de vivir. Moisés, aún con el bastón en alto, no se movía. Era como una estatua de carne y alma, un puente entre dos mundos, entre la fe y la furia. «¡Moisés!», gritó Aarón desde el otro lado. «¡Ya están todos! ¡Tú también cruza!». Pero Moisés no se movió.
observaba, porque detrás venía la muerte. Faraón entró al corazón del mar con la cabeza en alto. Su carro avanzaba a toda velocidad, empujado por caballos embravecidos y por un corazón lleno de odio. La espuma salpicaba, el viento se cortaba con las lanzas. Detrás de él, cientos de carros lo seguían. Los gritos de guerra se alzaban como cuchillos al cielo. ¡Persíganlos! ¡Atrápenlos! ¡No dejen a nadie con vida! Los egipcios corrían no solo para cumplir órdenes, corrían porque no aceptaban que un grupo de esclavos se les escapara entre las manos, porque no concebían perder, porque habían sido criados para dominar, no para ver la espalda del oprimido alejándose. Pero no sabían que no era un escape, era un juicio. El cielo rugió, una nube negra descendió justo encima del ejército egipcio. Los caballos comenzaron a relinchar asustados, las ruedas de los carros se atoraron, el suelo antes seco empezó a humedecerse bajo sus patas. «¿Qué está pasando?», gritó un soldado. «No podemos avanzar, las ruedas no giran, el suelo se está abriendo». Pero ya era tarde, el mar los había dejado entrar, pero no para cruzar, sino para pagar. Del otro lado, el pueblo hebreo miraba con los ojos abiertos de par en par. Algunos lloraban, otros temblaban, nadie hablaba. Nadie abrazaba a Caleb con fuerza. El niño tenía la boca entreabierta. En sus ojos no había miedo, había reverencia. «Mamá». El cielo bajó. Ella lo miró y lo entendió. Sí, Dios estaba ahí, no en el viento, no en el fuego, en ese silencio sagrado, en esa tensión suspendida entre la vida y la justicia. Moisés bajó la mirada. El bastón seguía firme en su mano. Sus labios se movieron en silencio. No fue un grito, no fue una orden, fue una oración. «Ahora, Señor». Y entonces el bastón descendió. El sonido que vino después no puede describirse. No fue solo agua, fue el cielo tocando la tierra. Fue la justicia encontrando su eco. Fue el rugido de un Dios que había guardado silencio demasiado tiempo. Los muros de agua temblaron, vibraron y luego cayeron, como si el mar respirara de nuevo, como si el universo exhalara. Las olas se cerraron sobre los carros, sobre los caballos, sobre los gritos que se apagaron en cuestión de segundos. Faraón alcanzó a ver el cielo una última vez, y lo único que vio fue agua cayendo sobre su corona. El mar volvió a su lugar, tranquilo, silencioso, profundo, como si nada hubiera pasado, pero todos sabían que ese mar ya no era el mismo, y ellos tampoco. Moisés cayó de rodillas, no por agotamiento, por respeto. El bastón resbaló de su mano, y por primera vez en días cerró los ojos sin miedo, no porque el peligro hubiera terminado, sino porque el milagro había sido completo. Del otro lado nadie miraba el horizonte con lágrimas en los ojos. Caleb apretaba su mano. «Ya no nos persiguen», ella asintió. «Ya no, hijo. Y Moisés vendrá, él siempre viene, porque los que caminan con Dios nunca se quedan atrás». Y así, mientras el cielo clareaba, el mar guardó el secreto de 1000 demonios, y el pueblo dio el primer suspiro de libertad verdadera. El mar, ahora en calma, parecía dormido, pero en sus profundidades guardaba memorias, y en la tierra firme que lo cruzaba por el corazón, miles de huellas seguían marcadas, huellas de pies cansados, pies desnudos, pies ensangrentados. Cada paso había sido una oración, cada pisada una decisión entre avanzar o rendirse. Las huellas no eran solo físicas, estaban en la piel, en los ojos, en la memoria de un pueblo que, por fin, entendía lo que significaba caminar por la fe y no por la vista. Aún no habían celebrado, no hubo cantos, ni danzas, ni abrazos de victoria, solo silencio, un silencio denso, sagrado, porque todos sabían que habían presenciado algo que no tenía nombre, un evento tan grande que ni siquiera las palabras más antiguas podían abarcarlo. Moisés caminó en medio de ellos, lento, cansado, con la mirada baja, no porque estuviera débil, sino porque su alma estaba llena. Algunos hombres se le acercaron y se arrodillaron sin decir nada. Él los miró y en vez de orgullo, sintió humildad, porque no era un héroe, solo un servidor. Nadie observaba el rostro de Caleb mientras él tocaba con sus manos pequeñas la tierra aún húmeda, donde el mar se había abierto. «¿Estas marcas son nuestras?», preguntó. «Sí», respondió ella,
acariciándole el cabello, y se quedarán aquí para siempre. Ella lo pensó un momento. Tal vez el mar las borre, tal vez el viento, pero nosotros las llevamos adentro, y mientras las recordemos, seguirán existiendo. Caleb sonrió. Entonces nadie podrá quitármelas. Aarón se acercó a Moisés con el rostro visiblemente conmovido. Ni yo, ni ninguno de nosotros puede explicar lo que pasó hoy. Moisés no respondió. Se limitó a mirar el mar. Ese mar que, horas antes, los había amenazado y luego salvado. No tienes que explicarlo, dijo por fin. Solo hay que recordarlo. Más atrás, un anciano caminaba con dificultad. Sus pies sangraban. Un joven lo sostenía. ¿Quieres descansar?, preguntó el muchacho. El anciano negó con la cabeza. No ahora. No después de cruzar el mar. Quiero que mis pies sigan marcando camino, aunque me duelan, aunque no llegue tan lejos como ustedes. ¿Por qué? Porque cada paso en esta tierra es una prueba de que no nacimos para ser esclavos. Y siguió, cojeando, pero orgulloso. Las mujeres recogían a los suyos, revisaban mantas, contaban cabezas, limpiaban las caras de sus hijos. Nadie se había perdido, nadie se había ahogado, nadie había quedado atrás. Milagro sobre milagro. Pero también promesa sobre promesa. Un niño, sin nombre aún, se acercó al muro de agua que se mantenía suspendido por un instante más. Tocó la superficie con la palma abierta. El agua era fría, viva, temblorosa. ¿Tú nos dejaste pasar?, le preguntó al mar como si pudiera responderle, y aunque el mar no habló, una gota se desprendió del muro y cayó sobre su mano. El niño la miró, sonrió y corrió hacia su madre. Moisés alzó el bastón una vez más, esta vez no para ordenar, no para abrir, sino para cerrar. El mar obedeció. Los muros líquidos se estremecieron, vibraron, y luego suavemente se derrumbaron en sí mismos. La tierra se cubrió nuevamente de agua. El mar recuperó su curso, su rugido, su secreto. Se acabó, dijo Aarón con la voz rota. Moisés miró al cielo. No, apenas comienza. En lo alto de una roca, Nadia se sentó con Caleb entre los brazos. ¿Estás cansado? Sí, pero feliz. Ella lo besó en la frente. Entonces, todo valió la pena. Las huellas en el mar desaparecieron con las olas, pero en los corazones se habían tatuado para siempre, porque no se camina entre paredes de agua sin ser transformado, porque no se desafía a la muerte sin nacer distinto al otro lado, porque las huellas entre muros de agua son las cicatrices de los valientes. La tierra temblaba. Aunque el mar ya se había cerrado, el eco de los cascos egipcios seguía vivo, como si el aire aún guardara su furia. Era un retumbar sordo, fantasmal, como si el alma de los caballos, atrapada en el fondo del mar, aún corriera. Moisés caminaba en silencio por la orilla. Sus sandalias estaban cubiertas de lodo, pero sus pasos eran firmes. No hablaba, no necesitaba hacerlo. El mar había dicho todo por él. Desde una colina, algunos hebreos miraban hacia el horizonte con temor. ¿Y si Faraón no murió?, preguntó uno con la voz baja. ¿Y si logró salir del agua?, dijo otro. ¿Y si regresa por nosotros? Nadie respondió. Nadie podía asegurarlo, porque en el corazón del oprimido, el miedo no se borra tan fácil. La libertad es nueva, pero la amenaza es vieja, y las pesadillas no se ahogan tan rápido como los soldados. Nadia apretaba a Caleb contra su pecho. El niño dormía profundamente, por primera vez en días. Sus rizos oscuros estaban húmedos de sudor, pero su rostro transmitía paz. Ella, en cambio, no podía cerrar los ojos. En su mente todavía escuchaba los gritos, el rugido de los caballos, el chillido de las ruedas de guerra, la voz de Faraón, tan fuerte que parecía surgir desde dentro del mar. Faraón, el dios del Nilo, el rey del sol, el hombre que se creía invencible. Y ahora, nada. El mar estaba tranquilo, pero las corrientes internas sabían la verdad. Los cuerpos flotaban en las profundidades, atrapados entre algas y rocas. El oro de los carros descansaba oxidándose en la arena submarina. Faraón, en su carro real, había entrado gritando, azotando a sus caballos, con el rostro encendido por el odio, y el mar lo había engullido sin piedad, sin ceremonia, sin siquiera devolver su cuerpo. El Dios de los hebreos no necesitaba testigos para hacer justicia. Moisés se detuvo, miró el horizonte, como si esperara ver salir de las aguas a ese hombre que una vez llamó hermano.
porque sí, hubo un tiempo en que Moisés y Ramsés rieron juntos, jugaron en los jardines del palacio, aprendieron a montar juntos, crecieron bajo el mismo techo, pero cuando la sangre llama, el silencio entre hermanos se vuelve guerra. ¿Estás bien?, preguntó Aarón acercándose. Moisés tardó en responder. Vi su carro entrar, conozco su forma de sostener las riendas, su espalda, su cuello. Pude reconocerlo incluso entre los gritos. ¿Y crees que...? Moisés lo miró. No hay hombre que resista al mar cuando Dios lo cierra con su mano. Detrás de ellos, el pueblo empezaba a susurrar canciones. Bajo, tímido, como quien canta en un cementerio sagrado, Miriam, la hermana de Moisés, tomó un pandero viejo. Sus dedos temblaban, pero el ritmo estaba vivo. Cantemos al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Su voz rompió el aire como una semilla que florece. Al caballo y al jinete los arrojó al mar. Las mujeres comenzaron a repetir el canto, luego los hombres y los niños, y la música no sonaba como celebración, sonaba como un lamento convertido en victoria, como una promesa que por fin se cumplía. Pero Moisés no cantaba, aún no. Sus ojos estaban en el agua, no por miedo, sino por respeto. Faraón, por más enemigo que fuera, había sido parte de su historia, y el cierre de esa historia y también dolía. El eco de los caballos aún vibraba en su mente, ese ritmo perfecto, esa cadencia de guerra, esa arrogancia de imperio, y ahora el silencio, un silencio absoluto, ni un relincho, ni una rueda, ni una orden, solo las olas. ¿Crees que Dios lo castigó demasiado?, preguntó Aarón casi en un susurro. Moisés lo pensó. Mucho, demasiado. Dios no castiga como nosotros imaginamos, respondió. Él revela. ¿Revela qué? La verdad. Faraón no murió por odio divino, murió por su orgullo, porque creyó que podía caminar por un milagro, sin tener fe. Y eso fue lo que destruyó a Egipto. No las plagas, no el mar, no los hebreos. Fue su corazón, un corazón que latía para sí mismo y no para el pueblo. Moisés bajó del monte de arena. Las canciones seguían, pero ahora sonaban más fuertes, más vivas. La gente comenzaba a abrazarse, a reír, a llorar sin miedo, porque el eco de los caballos se desvanecía y el sonido de la libertad apenas comenzaba a nacer. El mar estaba en calma, no una calma cualquiera. Era esa quietud que deja la tormenta más grande cuando el cielo ya no grita y la tierra guarda silencio como si estuviera de luto o de rodillas. Las aguas, que horas antes se habían alzado como murallas vivas, ahora dormían planas, suaves, indiferentes. No había rastro de los carros, de los caballos, de los gritos, solo espuma arrastrada por la marea, y un aire espeso, cargado de algo que no podía nombrarse. Moisés estaba solo, frente al mar. El pueblo cantaba detrás de él. Habían comenzado a danzar. Miriam alzaba su voz. Los tambores golpeaban la arena, y los niños giraban en círculos, como si por fin entendieran que estaban libres. Pero él no bailaba, no cantaba, solo observaba. Los primeros rayos del sol aparecieron tímidos en el horizonte, como si incluso el amanecer supiera que debía entrar en silencio. Moisés cerró los ojos. Podía escuchar el eco lejano de las voces felices, pero también el eco interno del agua cayendo sobre cuerpos, el sonido de las ruedas ahogándose, el chillido de los caballos, el último grito de Faraón que se fundió con el rugido del mar, y en medio de todo eso, el silencio más profundo que jamás había conocido. «Ya están celebrando», dijo Aarón, acercándose con una sonrisa tenue. Moisés no respondió, solo se mantuvo con la mirada fija en el agua. «No todos los días se es testigo de un milagro», continuó Aarón, como quien busca aligerar el peso. «No todos los días un mar se abre y se cierra para siempre». Moisés por fin habló, pero su voz era apenas un susurro. «No fue solo el mar lo que se cerró, hermano. También se cerró una vida, un capítulo, una parte de mí». Aarón lo miró en silencio. Sabía que no se refería al pueblo, sino a Ramsés. Por mucho tiempo, Ramsés había sido más que un enemigo. Había sido su hermano, su compañero de infancia, alguien con quien compartió risas en corredores de piedra y carreras entre jardines egipcios. Matarlo no había sido su intención, pero liberarse de él había sido necesario, y esa es la herida que no se ve, la que duele incluso cuando el mundo canta.
¿Crees que lo odiaste alguna vez?, preguntó Aarón con suavidad. Moisés negó con la cabeza. No, por eso duele tanto. El agua rompió contra la orilla con un suspiro, como si respondiera. Moisés se agachó, tomó un puñado de arena mojada y la dejó escurrir entre sus dedos. ¿Sabes qué es lo más duro de ser el elegido?, preguntó. ¿Qué? No es el camino, ni el peso, ni las voces en contra. Se volvió hacia su hermano. Es que nunca puedes quedarte donde todos quieren quedarse. Tienes que avanzar, siempre, incluso cuando el corazón quiere quedarse atrás. Aarón lo entendió. La libertad había llegado, pero Moisés no descansaría, porque su llamado no era llegar, era guiar. Y mientras los demás bailaban, él lloraba en silencio. Más tarde, cuando el pueblo se reunió, Moisés se acercó por fin, no con bastón en alto, no con voz de trueno, sino como un hombre, solo eso. Hoy cantaron con alegría, dijo, y es justo, es hermoso, lo merecen. Todos lo escuchaban, atentos, en calma. Pero no olviden este día, no lo guarden solo como historia, llévenlo en los pies, en cada paso que den desde ahora. Se volvió al mar una última vez, porque las aguas no solo nos liberaron de Egipto, nos liberaron de lo que pensábamos que éramos, nos partieron en dos, y lo que cruzó fue algo nuevo. Moisés bajó la mirada, y aunque nadie lo diga, aunque no aparezca en los cantos, también hubo silencio, un silencio que se llevó el pasado, que enterró las cadenas, que devolvió la voz al pueblo. Y ese silencio también es parte del milagro. Esa noche, bajo un cielo limpio, Moisés se sentó junto al fuego. Nadie se acercó en silencio. Caleb dormía sobre su regazo. ¿Lo logramos?, preguntó ella sin mirarlo. Moisés asintió. Sí. ¿Y ahora? Moisés la miró con una sonrisa triste. Ahora caminamos. Ella cerró los ojos y abrazó más fuerte a su hijo. Entonces, que no se borren las huellas. Moisés suspiró. No se borrarán, no las que importan. Y así, bajo el silencio sagrado del mar cerrado, el pueblo se preparó para lo que venía. Porque la libertad no termina cuando cruzas el mar, comienza cuando decides no volver a mirar atrás. Y mientras las aguas dormían, el cielo tocó por fin la tierra. Aquel día, el mar no solo se partió, también se partió la historia, se partió el miedo, se partió la voz del opresor y se alzó el canto del pueblo. Moisés no volvió a ser el mismo. El bastón ya no era un arma, era un testigo, un pedazo de madera que había sentido el temblor de la fe, la furia de la injusticia y el susurro de un Dios que no grita, pero actúa. Y Faraón, el hombre que creía controlar los mares, murió no por el agua, sino por la ceguera de su orgullo. Al otro lado del mar, la libertad no era una bandera ni un grito de guerra. Era un niño durmiendo en brazos de su madre, una mujer que volvía a cantar, un anciano que por fin caminaba sin látigo en la espalda. Y Moisés, aunque todos lo miraban como un héroe, solo quería silencio, porque los verdaderos milagros no hacen ruido, solo cambian el rumbo de los pueblos y marcan el alma para siempre. ¿Qué parte de esta historia te tocó el corazón? Escríbelo en los comentarios, queremos leerte. Y no olvides suscribirte al canal para más historias que te hagan sentir.